Hola chicos, buenas tardes. Disculpen, estaban con un problema en mi computadora. Porfa, para tomarles lista. María Casares, María Casares, no me contestó. Ya, ahí está. Donato, Aquí, Edwin, Edwin, Edwin Gallardo. Sí, creo que estaba ahí nomás él. Bueno, si no me dicen presente, se van con falta, verán chicos. Jessica Massa. Buenas tardes, presente. Hola Jessica. Jorge Pérez. presente Ana. Listo. Dairis Rueda. Presente. Mel Ruiz. Presente, Ana. Diana Salgado. Presente. José Silva. Ana, Ana, Sí. perdón que te interrumpa. Doménica Casares escribió por el chat, no le sirve el micrófono. Ya, listo, gracias. Gracias. Ya. José Silva. Presente. José Silva, a ver, acá. Maite Tapia. Presente, Ana. Listo. Carlos Vera. Presente. Luis Felipe Villasís. Tan. Eric Maigua. Presente, Guillermo Sinmalesa. presente, Nicolás Benítez. Presente. Isabel Schreckinger. Isabela. Di Stefano Grefa. Presente. Emilia Sánchez. Presente, Ana. Andrea Gualotuña. Naidel Payo. Hola, Ana, presente. Hola. Listo, chicos. Estamos. Profe, Las profe, personas soy que... Ismael Gallardo. No me estaba valiendo activar el micrófono. Disculpe. Ya. Gracias. Listo, chicos. Con los que estamos. Nos queda pendiente. No vino Luis Felipe, tampoco Isabela y Andrea. ¿Ya? Bueno, chicos. El día de hoy vamos a aprender algo bastante nuevo. Vamos a aprender sobre lo siguiente, las regresiones, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que ahora íbamos a topar este tema? Entonces, esto dentro de nuestros sílabos es un tema bastante importante porque es el inicio de la estadística predictiva. Para esto también voy a usar este archivo con el cual vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, ya. La regresión. ¿Qué es la regresión? La regresión prácticamente es parte de la estadística predictiva. ¿Por qué? Porque decimos qué va a ocurrir. Es decir, con esto nosotros vamos a poder predecir qué va a pasar con una variable cuando otras variables tienen efecto sobre esta, ¿ya? Aquí para explicarles un poquito más, vamos a tener que tenemos variables dependientes y variables independientes, ¿sí? Entonces aquí son como los modelos. A partir de un número o una serie de variables, nosotros vamos a definir qué va a pasar con una variable y, ¿ya? Nosotros ya vimos analítica descriptiva, ya vimos analítica de diagnóstico y ahora nos vamos a analítica predictiva, ¿sí? Entonces, nosotros no vemos analítica prescriptiva que prácticamente nos dice cómo podemos hacer que ocurra, dado que esto ya es un nivel un poco más de análisis y aquí ya no podemos, ya no nos da el tiempo y es Ana, unos conceptos un poco más complejos. Dime. ¿estás compartiendo diapositivas? Sí, les estoy presentando otra No, cosa. no se ve. Ya. Sí, perdón. Ahora sí les muestro. Dos. Ya.
Esto era lo que les estaba mostrando. Nosotros tenemos la analítica descriptiva, diagnóstico, predictivo y prescriptivo. ¿Sí? Ahora estamos en el qué ocurrirá. Porque a partir de un modelo de regresión, nosotros modelamos un fenómeno, un efecto, una situación para poder predecir qué puede pasar, tomando en cuenta cómo las variables han tenido un efecto, cómo las variables independientes han tenido un efecto sobre la variable dependiente. Como les decía, nosotros ya vimos qué es la analítica descriptiva, ya vimos la analítica diagnóstica, que es el por qué ocurrió, aquí es qué ocurrió, este es el por qué ocurrió que hemos visto con las pruebas de hipótesis y todo eso, y ahora vamos a ver la analítica predictiva. ¿Sí? Como les decía, nosotros no entramos a analítica prescriptiva porque eso ya es un poco más largo y es más complejo y lleva otros tipos de análisis, ¿ya? Que se relacionan más con la optimización. Entonces, por eso nosotros en este curso avanzamos hasta analítica predictiva. Nosotros, con una regresión, lo que buscamos estudiar es cómo una variable cambia cuando otra variable cambia o cuando otras variables cambian. Es decir, cómo afecta la variación en una variable a la otra, ¿ya? En este caso, nosotros pretendemos responder preguntas como las siguientes. ¿Existe relación entre X y Y? ¿Mi relación es positiva o negativa? ¿Cuánto cambia Y cuando X aumenta una unidad? Y si puedo usar X para predecir Y. Si ustedes ven, hasta aquí es igualito a la correlación, ¿ya? Pero a partir de acá, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque en la correlación yo no cuantificaba el efecto de una variable sobre otra y no identificaba si podía predecir o no, solo veía la relación. Entonces, con la regresión nosotros avanzamos un paso más allá, ¿ya? En este caso, como yo les digo, tenemos una variable dependiente, la variable a ser explicada, ¿ya? Y las variables independientes, las variables que van a explicar a la variable independiente, ¿sí? En este caso, nosotros en este punto nos hacemos una pregunta. Si nosotros tenemos una variable dependiente que va a ser la que yo voy a explicar con mis variables independientes, si ustedes tienen esta pregunta, ¿cómo clasificarían estas variables? Cuando aumentan las horas de estudio, la nota tiende a subir, a bajar o a no cambiar. ¿Cuál es aquí la variable dependiente y cuáles son las variables independientes? Las variables independientes son las que explican a la variable dependiente. Cualquiera, chicos. Cualquiera diga o yo les voy O sea, preguntando. Ana, yo, la variable dependiente que sería como las horas de estudio. Ya, a ver, según la pregunta, te dice, cuando aumentan las horas de estudio, la nota sube, baja o no cambia. ¿Qué An- variable depende de la otra? ¿La Ahí nota o las horas de estudio? la nota dependería de las horas de estudio. Entonces las horas serían independientes y la nota dependiente. Muy bien, exacto. Eso sería, ¿ya? Eso quiero que se entienda bien. Entonces nosotros vemos aquí y tenemos justo, horas de estudio explican a mi nota. Esto es lo que ustedes deben grabarse. ¿Cómo nosotros con estas variables vamos a poder explicar? ¿Sí? ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo nosotros con mi variable independiente le puedo dar forma a lo que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, prácticamente tenemos esto. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un ejemplo que hablábamos sobre los helados, las ventas de helados aumentan y también aumentan los ataques de tiburón? Y en realidad no es que los helados y los ataques de tiburón tienen una relación, sino que entre los ataques de tiburón y la venta de helados hay algo que las causa a las dos. En este caso sería la temperatura, ¿ya? Entonces, en ese ejemplo nosotros tendríamos aquí las ventas de helados en la variable dependiente y acá la temperatura, porque la temperatura aumenta
y provoca que la venta de helados aumente. Y también, digamos, aumenta los ataques de tiburón. ¿Por qué? Porque igual aumenta la temperatura, hay más gente en la playa y como hay más gente, se puede registrar un ataque de tiburón, ¿ya? Pero supónganse, los ataques de tiburón, nosotros no solo lo modelamos con la temperatura, sino también diríamos el aumento de personas, el aumento de gente o con las vacaciones, ¿ya? Estas variables explicarían el por qué aumentan el ataque de tiburón, ¿sí? Mientras que el aumento de la venta de helados podemos atribuirle solo a la temperatura. En este caso, aquí nosotros tenemos un claro ejemplo. La parte del tiburón y la venta de helados sería una regresión lineal simple, mientras que los ataques de tiburón, para poderlos explicar correctamente, nosotros debemos hacer una regresión lineal múltiple. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de regresión? Que en la simple yo solo tengo una variable, mientras que en la múltiple yo tengo muchas variables que explican mi variable dependiente. Maite, dime. ¿Hay algún límite de variables que pueda haber o no? No, tú Y, puedes hacer los modelos como con cuantas variables tú encuentres. o sea, y ese número de variables pueden ser algunas dependientes, otras independientes No, o no, solo una dependiente. solo una dependiente, pero Sí, muchas independientes. muchas independientes. Pero, a ver, supónganse, nosotros analizamos el ingreso ya y queremos saber qué nomás influye para que el ingreso aumente. ¿Qué variables nomás ustedes creen? Puede ser el nivel de educación, ¿Ya? Nivel de educación, ¿qué más? La edad, tal vez la zona en donde vives. no mucho, porque para el ingreso no. Puede ser la edad, las horas de trabajo, los años de experiencia, el tipo de formación que tienes, si eres hombre o mujer, ¿ya? Entonces ven cómo el ingreso es explicado por varias variables, porque ustedes sí han escuchado eso que dicen que el nivel de estudio ya no determina que una persona tenga buenos ingresos o no, sino que ahora depende de muchas otras variables, no solo del nivel de estudio. El nivel de estudio es una de las variables que explica el ingreso, pero no totalmente. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros tenemos diferentes tipos de modelos. Tenemos la regresión lineal simple, eso ya lo vamos a ver en la siguiente diapo. Ah, bueno, estas eran unas diferencias entre correlación y regresión, donde era lo que yo les explicaba. Medimos fuerza-dirección, no construye una ecuación. Aquí sí construimos una ecuación, nos permite explicar y predecir y cuantificamos sobre todo, ¿ya? La regresión me dice, la correlación me dice hay una relación. Yo acá digo modelo mi relación, ¿sí? Y la regresión nos modela con una recta. Entonces, como yo les decía, nosotros podemos tener regresiones lineales simples y regresiones lineales múltiples. ¿Cuál es la diferencia prácticamente entre estas dos? Que en la regresión lineal simple, cuando yo estoy analizando y en función de x, yo aquí analizo solo cómo varía y versus una variable. Es decir, podríamos decir ingresos versus el nivel de educación. ¿Ya? Solo esa variable quiero analizar. O como tenemos aquí, ingreso y horas trabajadas. Pero cuando yo estoy haciendo una regresión lineal múltiple, que esta nos sirve para tener un mejor detalle o una mejor precisión al momento de modelar, nosotros decimos, y depende, o el ingreso depende de mi nivel de educación, de mis horas de trabajo, depende de la edad y depende, aquí yo puedo poner un millón de variables más y ver cómo cada una de estas afecta o influye en el ingreso. Sí, sí se entiende la diferencia entre regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple.
chicos, confirmen, díganme sí, no. O pongan una reacción, porfa. Que necesito saber si están comprendiendo. Si no, asumo que sí saben y por eso no me van a preguntar, ¿no? Ya, chévere. Ya, bacán. Muchas gracias. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos identificar con estos dos tipos de modelos. Ahora, mis modelos, como ustedes ven, no solo tienen la variable y la variable x, sino también tienen estas variables, las betas, ¿ya? Tenemos las variables betas y los errores, pero ahorita voy a hablar de las betas, ¿ya? Las betas son variables que me dicen en cuánto va a aumentar, a disminuir o lo que sea que pase en y cuando x aumenta una unidad, ¿sí? Esto es muy importante. Sobre todo, esto nosotros vemos en las betas que están acompañadas de una X, que son estas de aquí, estas de acá y estas de acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto que les acabo de explicar? Si ustedes recuerdan, nosotros en matemática vemos también en el colegio, analizamos la pendiente y la ecuación de una recta. ¿Se acuerdan? Que es y es igual a b más mx. ¿Se acuerdan que esta ecuación de la recta nosotros la vemos en el colegio? Donde esta b es mi intercepto. ¿Se acuerdan? Que es donde la recta se cruza con y cuando x vale cero. ¿Sí? Que en este caso viene a ser este punto. Y tenemos la otra parte de la ecuación que me dice mx. ¿Qué me dice mx? Me dice que esta es la pendiente de mi recta, ¿ya? Y la pendiente puede ser positiva o negativa. La pendiente me dice en cuánto cambia y cuando x aumenta en un punto, ¿sí? Si ustedes ven esta ecuación de esta recta, es igualita a la ecuación de acá. Nosotros tenemos nuestro intercepto, nosotros tenemos nuestra pendiente, nuestra X, solo que aquí nosotros le sumamos lo que son los errores, ¿sí? ¿Me confirman si sí se entiende hasta aquí este tema de la similitud entre estas dos ecuaciones? Sí, Ana, pero ¿los errores nos dan como en el ejercicio o hay otra fórmula para Ya, eso? no, eso ya vamos adelante. Ahorita solo vamos entendiendo conceptualmente la fórmula y ya vemos cómo calculamos los errores y cómo los vamos a ir trabajando, ¿ya? Ahorita vamos a ver cuáles son los elementos de la ecuación y en dónde nosotros los ubicamos y qué son, ¿ya? Entonces ya vamos con los errores. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí nos queda claro. Exactamente lo mismo que nosotros vimos en esta parte de acá arriba, lo vamos a tener acá abajo. Nosotros tenemos nuestro intercepto y tenemos como la pendiente de mi B1 cuando trabajo con mi variable x1. Solo que aquí que se aumenta, aumentamos otro beta. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no solo vamos a tener este análisis, no solo tenemos este análisis con dos variables, sino también vamos a abrir otro cuadro prácticamente donde vamos a analizar cómo la otra variable x2 le afecta al ingreso, ¿sí? Es como abrirnos un plano cartesiano nuevo, ¿ya? Para ver los efectos. O aquí sería como crear una segunda ecuación, ¿ya?
pero manteniendo la y constante. Y estos son los elementos que les digo que nosotros podemos usar en todos. Entonces, nosotros sabemos que el B2, el B1 y el BN, es decir, B3, B4, B5, todos los que usemos según el X que usemos, van a ser las pendientes de esas rectas. Y acá igualmente nosotros tenemos nuestro error, ¿ya? Esto es como que nosotros tenemos aquí B0 y aquí digamos en lugar de M fuera beta 1 X1. Y luego decimos sí, pero también tenemos esta misma ecuación con la relación beta, que es el mismo intercepto, más beta 2 más X2. Y luego vuelvo a modelar con X3. Y digo, si Y también depende de mi beta más beta 3 X3. Entonces prácticamente aquí es como que nosotros estamos diciendo, mi regresión lineal es cuando yo solo quiero ver el efecto de una variable. Pero cuando quiero ver el efecto de más variables, lo que yo hago es prácticamente reemplazar esto y sumar. Entonces mi Y va a ser igual a mi beta más este efecto y el efecto de acá. ¿Sí? Entonces, chicos, aquí lo que yo les pido que ustedes recuerden, mi beta cero es mi intercepto, donde mi recta se cruza con Y cuando X vale cero. Mi beta uno o mis betas uno 2 3 hasta el n es la pendiente de mi recta. ¿Sí? ¿Cuánto aumenta Y cuando X aumenta en una unidad? Y mis errores son la distancia que hay entre la recta y este error, ¿sí? Y este dato. Esta es mi distancia, ¿ya? Esto, el error es la parte que yo no logro explicar del modelo. ¿Por qué se dan estos temas de partes que no logro explicar del modelo? Porque nosotros estamos modelando una línea recta que va a atravesar todos los puntos y va a decir, yo me voy por aquí y en un punto yo voy a poder predecir exactamente todos los que caen dentro de la recta. Pero va a haber puntitos que yo no puedo explicarlos totalmente. Entonces aquí van los errores, estos errores. ¿Sí? Son estas distancias que tenemos entre la recta hasta el punto, ¿ya? Mis errores o residuos, que son la diferencia entre mi Y real, porque sería, aquí les pongo este ejemplo, nosotros tenemos acá 50, ¿ya? Nosotros le subimos el 50 y decimos, el 50 cruza con con este punto en Y, que vendría a ser, digamos, 5500, ¿ya? Pero mi recta a ese valor lo está modelando en 50 mismo, lo modela como 5250, digamos, ¿ya? Entonces, este error que yo no logro capturar en mi recta, esto es mi residuo, ¿ya? Por eso nosotros consideramos esta E, siempre en la regresión lineal. ¿Sí se entendía esto, chicos? ¿Sí está claro? Los valores estos de Y para sacar el residuo, ¿nos dan como en el ejercicio o como Tú ejercicio? calculas, tú calculas, porque tú vas a tener una matriz, ¿ya? Ya, Tú vas a tener una base de datos. Y aquí vas a tener la observación invento horas trabajadas y acá las observaciones de ingreso. Con estos datos, el programa va a generar una predicción, va a sacar el modelo de regresión, va a generar mi recta, ¿ya? Y el programa mismo va a generarte cuáles son los residuos, ¿sí? El ya. modelo te hace la recta y te da los residuos. Y de ahí tú tienes que ir analizando si este modelo sí explica o no explica tu relación. Sí,
No sé si ahí se entiende. Sí, ahí entendí bastante mejor. Ya, perfecto. Eso tómenlo. Nosotros cuando hablamos de este tema de los residuos, son calculados por los sistemas que usemos, sea Excel, Python, Stata, cualquier programa estadístico, SPSS, todos esos les calculan los errores. A nosotros lo que nos interesa principalmente para poder modelar es saber o calcular beta cero y calcular beta uno. Pero nosotros de estos betas calculamos, beta uno, beta 2, beta 3, ¿no? Pero nosotros de estos betas, como les digo, calculamos a partir de una base de datos. ¿Sí? No es que nos dan la ecuación y nosotros a partir de eso tenemos que hacer la base, sino nosotros a partir de mi base de datos genero yo esta ecuación. Por eso, ustedes pueden ver aquí en el ejemplo que yo les tengo, nosotros ya tenemos una nube de puntos, ya tenemos nuestra base de datos, ya está ahí. Esta es la situación de cómo están mis dos elementos, mis dos variables. Horas trabajadas e ingresos. ¿Y yo qué hago? Con mi programa, yo analizo esto y digo, y el programa determina y me dice, esta es la mejor recta, la que explica mejor el comportamiento de todos estos puntos. Sí, entonces nosotros partimos de las bases de datos, de los datos históricos, a tener nosotros este punto. ¿Sí? A nosotros llegar a la recta, no de la recta a la base de datos. ¿Sí queda claro? Esta parte de la pendiente, ¿sí les quedó claro? ¿Sí se acuerdan? Profe, ¿puede volver a explicar? Sí, ¿Mande? Ana, por favor. Ah, lo ¿Puedes de la explicarle la pendiente. pendiente? Sí, por Ya, favor. perfecto. La pendiente. Como ustedes saben, la pendiente de una recta es igual a la variación en Y sobre la variación de X, ¿verdad? Y esto nosotros decimos, mi variación en Y es Y2 menos Y1. Y mi variación en X es X2 menos X1, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que mi pendiente me va a decir, si yo me muevo de aquí a acá un punto, ¿cuánto se va a mover Y? Entonces, para hacerlo más gráfico, nosotros tenemos este punto Y1, ¿ya? Ta. Este va a ser el punto X1, Y1, ¿sí? Que tiene en X 20 y en Y pongámosle 1800. Mi punto X2 va a ser X 25 Y, pongámosle 2300, ¿ya? Que digamos que es 2300 y aquí 1800, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros estamos diciendo lo siguiente. Mi pendiente me va a decir a mí, si yo me muevo de aquí una unidad o un paso o hasta el siguiente punto en X, ¿cuánto va a variar Y? Es decir, me va a decir cuánto va a variar acá, ¿ya? Y esto a mí me dice mi pendiente. En este caso, si nosotros usáramos estos dos puntos, tenemos aquí X1, X2, X1, Y1 y aquí X2, Y2. Si nos vamos a la formulita que vimos acá, diríamos Y2 es 2300 menos 1800. Y X2 es 25 menos 20. ¿Sí? 25 menos 20. Entonces, aquí me saldría a mí que es 500, es igual a 500 sobre 5 sobre 5, ¿verdad? Que esto terminaría siendo 100.
Entonces, para este ejemplo que les estoy poniendo, nosotros tendríamos 100 sobre uno porque aquí hacemos la simplificación. Uno y aquí 100, ¿ya? ¿Qué decimos aquí? Si yo en X me moviera uno, es decir, del 20 al 21 hasta acá, en Y nosotros tendríamos un movimiento de 100 hasta acá, si yo me muevo uno. Es decir, 21 iría con 1900. 22 iría con 2000. 23 iría con... ¿Cuánto sería? 23 iría con 2100. 24 con 2200 y 25 con 2300. Entonces, eso quiere decir nuestra pendiente o nuestras betas. ¿Cuánto? Cuando yo me muevo uno, me voy a mover en X. Ahí se entendió, chicos. Esto es bien importante. Si no entienden, me avisan, porfa. Sí, Ana, gracias. Ya. Otro ejemplo que hay acá es, digamos, nosotros tenemos esta ecuación. Y es igual a 50, que vendría a ser nuestro intercepto, más 3x. Aquí nosotros tenemos cuánto vale nuestra beta. Nuestra beta es 3. Aquí a mí me dice, cuando x aumente 1, y va a aumentar a 3. ¿Por qué? Y. Si mi x fuera 0, y valdría 50, ¿cierto? Si mi x fuera 1, y sería 53, ¿ya? Si mi x fuera 2, mi y sería 56. Entonces, aquí nosotros por nuestra pendiente sabemos que por cada vez que nosotros aumentemos o vayamos o cambiemos en una unidad en X, ¿cuántas veces va a aumentar esto en Y? ¿Sí? Esto es lo importante que debemos de entender en esta parte de las ecuaciones. ¿Sí? Ahora, una vez que ya entendemos esto sobre las pendientes del X y los residuos, nosotros pasamos a entender cómo vamos a explicar los modelos, cómo vamos a evaluar nuestros modelos. Nosotros para eso tenemos elementos, como el R cuadrado, que el R cuadrado me dice sí que también el modelo explica la variabilidad de Y. ¿Qué quiere decir esto? Que también se ajusta mi línea a mis puntos, ¿ya? Entonces, nosotros aquí podemos decir 0,20, 0,80, 0,30. En este caso, si nosotros viéramos este ejemplo, nosotros diríamos, aquí nuestro modelo, nuestra línea, nuestra regresión, explicaría cerca del 20%, ¿ya? Esto igual lo calculamos con el programa, pero diríamos, explica un 20% del modelo, de la variabilidad de Y. ¿Por qué? Porque hay mucha dispersión en los datos, ¿sí? Pero si nosotros tuviéramos modelos como el que ya les voy a enseñar, nosotros decimos nuestro modelo explica muy bien la variabilidad de Y. Entonces, mi modelo sí captura la realidad de esta variable Y, de cómo cambia la Y, ¿sí? Mientras nosotros tenemos un mayor R cuadrado, tenemos un mejor ajuste. Pero ¿qué pasa con esto? Un mejor ajuste a mí no me garantiza que mi modelo esté bien. A mí me pasaba mucho. Cuando yo estaba aprendiendo, yo sabía sacar y decía, no, es que si mi R cuadrado está bien, todo está bien. Y luego, cuando yo revisaba acá la parte de los supuestos, yo veía que este modelo no servía porque no cumples supuestos. Como en las pruebas de hipótesis, nosotros veíamos que cada prueba que debía cumplir un supuesto, lo mismo pasa aquí. La regresión debe cumplir
4 supuestos la regresión lineal simple y 5 supuestos la regresión lineal múltiple, ¿ya? Que eso ya lo vamos a ver a continuación. Aquí también vemos, para evaluar mi modelo, qué tan grandes son mis errores, es decir, qué tan dispersos están. Eso lo vemos visualmente. Y también nosotros aquí vemos, como ustedes ya saben, qué tan significativa es mi relación, ¿ya? Si mi P es menor al 0,05, quiere decir que la pendiente es diferente de cero, es decir, si tengo relación. Pero si es mayor al 0,05, quiere decir que puede ser que no hay una relación lineal, ¿ya? Es decir, puede ser, en este caso, aquí esta línea yo la grafiqué, pero podría ser que para esta nube de puntos, capaz nos sale que la pendiente es así, es casi cero. Y si es casi cero, quiere decir que una relación lineal no explicaría este modelo, ¿ya? Esto, chicos, para que lo vean más claro y no se asusten, vamos a ver acá, en el Python. Entonces, eh, acá, ya. La regresión lineal simple. Aquí, ¿qué vamos a ver? Mi variable dependiente y va a ser las ventas. Y nosotros queremos saber cuánto aumenta mis ventas si aumento publicidad, ¿ya? Para esto vamos a crear nosotros aquí una base de datos y vamos a calcular estos modelos. Como ustedes ya saben, estos son prácticamente paquetes que nosotros estamos exportando, el de análisis numérico, el de las funciones, el de los gráficos, el de los análisis estadísticos, el de los modelos estadísticos, donde aquí tenemos nosotros a nuestra regresión y el modelo para que se vean más bonitos los gráficos. Y aquí decimos, de nuestro paquete de modelos estadísticos, tráeme para calcular los siguientes indicadores. Durbin-Watson, Head-Rosen y la media cuadrada, la media absoluta, el error y el R cuadrado, ¿ya? Pero esto es para que nosotros podamos calcular. Entonces, ustedes ven aquí, se genera esta base de datos. Solo tengo dos variables, publicidad y venta. Ventas, mi variable a ser explicada, o mi variable dependiente, y publicidad, mi variable independiente. Nosotros, como yo les decía, lo primero que tenemos que ver, una vez que ya sabemos que los modelos se ajustan bien, es ir cumpliendo los supuestos. Primero, para nosotros poder usar una regresión lineal simple o una regresión lineal múltiple, tenemos que ver que las variables tengan una relación lineal. En este caso, ustedes ven que aquí tenemos una relación lineal súper clara, ¿cierto? Porque las variables o los datos siguen todos una tendencia hacia arriba y en recta. No están como en el ejemplo de acá, de la diapo, donde los datos no tienen una relación lineal. Entonces, aquí yo una regresión no podría aplicar, porque en este ejemplo no sería útil. Pero en el ejemplo de aquí, ven que es totalmente útil. Miren, solo para mostrarles una cosa. Si yo aquí hiciera esto, miren, pegara este diagrama y cogiera la recta, ¿ven que esta recta sí se ajusta a la distribución de los puntos? ¿Ven que sí tiene una relación lineal los puntos? Entonces, este es uno de los supuestos que nosotros buscamos averiguar. Y para esto nosotros vemos con un scatter plot, ¿ya? Aquí van a ver cómo todo lo que hemos aprendido funciona, sirve, ¿ya? Ahora, una vez que nosotros vemos que sí hay una relación lineal, lo que hacemos es proceder a generar el modelo, a ajustar mi modelo a una regresión lineal. ¿Y qué hacemos? Usamos este código en Python. ¿Qué me dice? Mi variable x, que es igual
a los datos constantes de mi data frame, de mi variable publicidad, o sea, de mi variable publicidad de mi data frame, van a ser mis datos X. Y mi modelo Y, que es el que yo voy a predecir, son las ventas. ¿Sí? Y voy a usar el modelo de mínimos cuadrados, que este es un modelo que se usa súper, que es el modelo que se usa generalmente. Siempre sale este modelo. Y aquí nosotros ya empezamos a agregar lo que son los interceptos y los datos. Entonces, una vez que yo genero esto, a mí aquí se me genera mi regresión, mi modelo de regresión. ¿Sí? En mi modelo de regresión, como ustedes van a poder ver en esta imagen, nosotros tenemos datos donde evaluamos el modelo de manera general, donde evaluamos los coeficientes y donde hacemos los análisis de los supuestos. Entonces, nosotros ya confirmamos que este modelo tiene una relación lineal. Podríamos decir que este supuesto está check, ¿sí? Ahora, lo que nosotros hacemos es analizar mi modelo primero. Para esto nos vamos acá y decimos, el modelo, estos son los datos que me dan en la parte de evaluación del modelo general. Aquí me dice, mi variable Y es ventas. Esto me dice variable Y. Aquí me dice qué tipo de modelo estoy usando, que es el OLS, y mi método, que son mínimos cuadrados, ¿sí? Esto es prácticamente es una regresión por mínimos cuadrados. Me da fechas de cuándo hago y me dice cuántas observaciones tiene la base de datos que yo le generé. Tiene 40. ¿Cuántos residuos tiene tu base de datos? 38. ¿Cuántos modelos hemos definido a partir de este? Uno. Tipo de covarianza nos dice que no se calcula porque en este caso no se aplicaría. Y aquí tenemos los datos con los cuales vamos a evaluar. Aquí me dice mi R cuadrado, ¿sí? Mi R cuadrado me dice es de 0,95.7. Y cuando ajusto mi modelo, mi R cuadrado es de 0,95.6. Nosotros siempre debemos evaluar estos dos R's cuadrados y nos quedamos con el ajustado, porque el ajustado corresponde al modelo de regresión. Entonces, nosotros aquí, ¿qué decimos? El 95, la variabilidad de la variable Y, que en este caso es ventas, por este modelo que yo estoy creando, se explica un 95,7% o un 95,6%, ¿sí? Entonces, yo hasta aquí puedo decir que mi modelo va súper bien. Luego paso a analizar mi F estadístico y la probabilidad del F estadístico. Aquí ya entra lo que veíamos, las pruebas de hipótesis. Ustedes se acuerdan que cuando yo les decía que cuando analicemos los estadísticos, siempre que estos estadísticos sean lo más grande posibles y más alejados del cero, se da más probabilidad de que exista un efecto, es decir, de que se rechace la hipótesis nula. En este caso, nosotros vemos esto. Mi F es de 843, es enorme. Y mi probabilidad o mi p-valor, esto es la probabilidad de f estadístico, aquí lo llaman así, pero es el p-valor del f estadístico, es mucho menos que 0,05. Esto quiere decir que que el modelo sí explica de manera significativa la variación de la variable ventas con la variable publicidad, ¿sí? Que esto lo tenemos acá, en la parte de significancias. Acá, ¿ya? Nosotros vemos, hay evidencia de que la pendiente no es cero, que era lo que yo les decía, y de que sí se explica, es significativo el modelo, de manera general. Ahora, una vez que nosotros sacamos este modelo, nosotros tenemos en la parte de abajo el análisis de cada uno de los coeficientes. Sin embargo, antes de nosotros analizar los coeficientes, es importante ver que una vez que ya sacamos el modelo, este modelo cumpla los supuestos.
Porque ¿qué pasa si no cumplo los supuestos? Este análisis de los coeficientes no me sirve para nada. Si yo no cumplo un supuesto, el modelo no sirve para nada. Y no me sirve para modelar esta relación y tengo que ver otro modelo. ¿Ya? Entonces, lo que yo hago, una vez ya generado el modelo, es obtener los residuos. ¿Ya? Aquí yo lo que hago es predecir y generar mis residuos. Aquí nosotros, ¿qué decimos? Mis ventas predichas es igual a mi modelo de predicción con X. Y calculo mis residuos, que esto era lo que te decía Maite, que te calcula el sistema. Que tenemos, que es cuánto es mi variable ventas en realidad versus mi variable ventas predichas. ¿Ya? Ya. Y aquí nosotros Eh, sacamos los pero residuos. los residuos igual pueden ser como ilimitados o le puedes poner al sistema cuántos te da o cómo. Los residuos son igual al total de observaciones que tiene tu variable, porque siempre vamos a tener, digamos, la variable original y la variable predicha. Entonces, si yo tengo 40 de estos, voy a tener 40 variables predichas y por ende voy a tener 40 residuos. Sí, es porque prácticamente pasa lo que está, lo que se ve aquí abajo. Aquí nosotros estamos pidiéndole que nos muestre solo los primeros cinco y decimos ventas. Esta es mi variable ventas, la que está en mi base de datos. Esta es mi variable, la que predije. Y este es mi residuo. Entonces, cuando yo llego a tener que mi residuo es cero, es cuando el valor de la variable ventas es igual a la variable predicha y ahí yo tendré una relación lineal perfecta. Y cuando yo ya no tengo variables, yo ya no tengo residuos para calcular. Pero los residuos siempre tienen que calcularse por cada una de las observaciones que yo tengo en el modelo. En este caso, las 40. ¿Sí se entiende? Sí, Ya, chévere. Entonces, nosotros aquí generamos los residuos, que prácticamente es, nosotros teníamos, como les digo, la tabla de 40, es como esto más o menos. Verán. Ujú. Nosotros tenemos aquí mi variable ventas, ¿ya? Tenemos uno, dos, tres. Tengo 20 le voy a dejar, ¿ya? Tengo 20 de ventas. Ya esto pongámosle que es mis ingresos por ventas. Y tengo mi publicidad, ¿ya? Ya. Y acá yo tengo publicidad. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando yo hago un modelo de predicción con una regresión, prácticamente estoy diciendo, voy a crear una variable, una recta que trate de captar todo esto, ¿ya? Pero aquí nosotros vemos que puede haber diferencias, que un punto se cogió bien, otro no se cogió bien. Digamos que aquí nos da 1.5, 2.5. Digamos que tuvieran estas diferencias, ¿ya? Entonces, nosotros estamos teniendo estas ventas predichas, que esto es como lo que yo les decía acá en el Python. Nosotros tenemos esta nube de puntos. Yo estoy modelando una recta y con esa recta estoy prediciendo, ¿sí? Espérenme, voy a hacerle mejor. Ya. Y con esta recta yo estoy prediciendo por dónde deberían pasar cada uno de estos puntos, ¿sí? Pero ahora, cuando yo me voy acá y quiero medir mis residuos, es decir, lo que mi recta no explica, yo analizo cuál es el valor por donde en realidad pasa, está el punto y por donde yo digo que pasa mi recta. Y aquí yo calculo mis residuos, que es esta menos esta. Y aquí me dice cuáles son mis residuos. ¿Ya? Que en este caso, si nosotros vemos en este ejemplo que estamos viendo, aquí como ven yo genero residuos por todas las observaciones que tengo. Si yo quisiera generar residuos más acá, ya no puedo porque no tengo observaciones. El programa no lo genera, solo lo genera por la cantidad de observaciones que tengo. Si ustedes ven acá, aquí tenemos nosotros un residuo. Después de que vemos el modelo, nos dice
Cuando yo tengo 14,36 en publicidad, tengo 114 en ventas. Entonces yo digo, 14,36 en publicidad me da 114 en ventas, que vendría a ser, si no estoy mal, es este punto. ¿Ya? Por acá, digamos. Este es mi punto real, pero si yo veo por dónde mi recta dice que va a pasar, mi recta me dice, yo no voy a pasar por el 114, voy a pasar por el 113. Entonces yo vuelvo acá y veo que si ese es mi 114, mi recta no va a pasar por ahí, va a pasar, mi recta no va a pasar así, no va a pasar por la mitad de ese punto, sino va a pasar más abajito, porque el sistema analiza y dice, por acá yo sí logro entender mejor a todos los puntos. Entonces, por eso a mí me queda este chiqui residuo, que lo mismo nosotros podemos ver, acá va a haber otro residuo, aquí habrá otro residuo, acá habrá otro, pero hay varios puntos como este, que sí se explican con la recta muy bien, ¿sí? Y que ahí capaz no voy a tener residuos, ¿ya? Entonces, así es como yo obtengo mis residuos, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, nosotros, una vez como les decía, generamos el modelo, luego generamos las predicciones y los residuos, porque con esto yo voy a ir analizando qué pasó con mi modelo y si cumplo los supuestos. Primero, nosotros decíamos, tenemos que ver la linealidad. Aquí nosotros lo vimos gráficamente y parece que sí, pero acá con este código nosotros confirmamos que sí. Aquí yo ya estoy dibujando la recta de mi modelo, ¿ya? Si ven, la recta de este modelo se acerca o trata de cruzarse más con todos los puntos, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo hacemos? Nosotros hacemos con un scatter plot donde decimos, tenemos a publicidad y tenemos a ventas. Esto es X, esto es Y. Ahora, también vamos a dibujar, este es el scatterplot, esta es la nube de puntos. Y ahora voy a dibujar la línea recta, que va a ser de color rojo y se va a llamar recta ajustada. ¿Ya? También tenemos eh, la leyenda de cada uno de mis ejes y mi título, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver aquí cuáles son mis datos reales y cuál es la recta ajustada que yo creo a partir de mi modelo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, para esta parte del scatterplot de la nube de puntos, yo uso ventas y publicidad, los valores como son. Mientras que para la recta yo uso los valores de publicidad más mis valores de mis ventas predecidas. ¿Sí? Aquí pueden ver. Entonces decimos, sí, mira, nuestro modelo sí se ajusta bastante, sí, se acerca mucho a todos los puntos. Y es lineal. En ese caso, nosotros revisamos aquí y como les decía, es lineal. Ahora, nosotros tenemos que confirmar el siguiente supuesto, si existe independencia de los errores. Cuando nosotros analizamos la independencia de los errores, prácticamente lo que quiere decir es cómo se distribuyen los residuos. Entonces, para este gráfico nos sirve la nube, los puntos que calculamos, porque aquí vamos a graficarlos. Y vamos a graficar los residuos por cada una de las observaciones. ¿Ya? Entonces, por mi observación 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta las 40. Aquí es solo el número de observaciones, no es con el eje X, ¿sí? ¿Y qué buscamos nosotros para entender la independencia de los residuos? Que los residuos no tengan un orden en específico, es decir, o una tendencia en específica, es decir, que los residuos no vayan así, hacia arriba toditos, o que toditos vayan hacia abajo, o que todos se mantengan constantes en una línea.
¿Por qué? Porque si nuestros residuos tienen cualquiera de estas formas, quiere decir que no son independientes, que este residuo depende del anterior y que tienen una relación en algún punto y que no me permiten cumplir este supuesto del modelo. Sí, por eso hablamos de independencia de los residuos. Entonces, ¿qué es lo mejor para nosotros poder identificar una independencia de residuos? Esto, que los residuos al momento de graficarlos estén así, en completo desorden. O sea, no sigan una tendencia, esté arriba, abajo y todos vayan variando. Porque ustedes ven aquí, nosotros no podemos decir que hay una tendencia, ¿sí? Y aquí nosotros, ¿qué también hacemos? Como ustedes ven, también se calcula un estadístico que se llama de Durbin-Watson. Este estadístico me dice que mientras esté entre 1 y 2 es aceptable. Si es menor a 1 no es aceptable y si es mayor a 2 no es aceptable. No se cumple con ese supuesto. Eso lo vamos a ver, lo tenemos acá escrito más abajito, ¿ya? Pero aquí tenemos independencia de errores. Entonces vemos que no se relacionan entre ellos, ¿ya? Ahora vamos a analizar el otro supuesto, que es el de homocedasticidad. En este de homocedasticidad, nosotros vemos que la dispersión de los errores debe ser de alguna manera parecida a lo largo de la recta, ¿ya? O a lo largo de todos los valores de X. Si ustedes ven aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Nosotros aquí sí vamos a trabajar con los valores predichos, ¿ya? Tenemos mis valores predichos con mis residuos. Y aquí vemos cómo estos residuos se van moviendo. En esta parte, mucho es visual. Hay estadísticos como el que les acabé de leer de Durbin-Watson, pero también mucho se maneja de manera visual. Yo cuando aprendí nos hacían más ver de manera visual. Entonces, ustedes ven que aquí los errores, los errores se distribuyen con los valores ajustados de una manera no tan, no así, no así, sino vemos que se mantienen dentro de un parámetro, de unos rangos, ¿ya? Entonces, si cumples el parámetro de homocedasticidad. Cuando nosotros analizamos esto de homocedasticidad, también calculamos algunos estadísticos, ¿ya? Y aquí vemos con qué estadístico trabajamos y decimos, ¿qué pasa? Mi F estadístico, ¿cuánto es? ¿Cuánto cumple? ¿Cuánto miden? Y vemos si se acepta o no, ¿ya? Pero visualmente podríamos decir que si cumplen ¿cómo es? Este supuesto. Luego, nosotros analizamos la normalidad de los residuos. ¿Qué queremos ver con la normalidad de los residuos? Como ustedes saben, siempre que hablemos de normalidad, la idea es que vaya así, que sea una campanita de Gauss. En este caso, cuando nosotros analizamos la normalidad del residuo, lo hacemos utilizando los residuos y sus frecuencias. Y aquí, mire, sí tiene una campanita. ¿Ven? Sí tenemos una campanita. No es perfecta, pero se acerca mucho a la normalidad. Eso a mí me dice, ay, a ver acá, que cumplí el supuesto de homocedasticidad, está muy bien, y también que cumplo el supuesto de de normalidad, ¿ya? También nosotros, para ver la normalidad de los residuos, vemos con este modelo que se llama cuckoo-plot de residuos. ¿Qué me indica? Como ustedes pueden ver, aquí nosotros le decimos que una muestra de residuos dibuja. Nosotros, ¿qué vemos aquí? Cómo los residuos se ajustan. Sí, los residuos se ajustan a una línea recta, eso quiere decir que sí hay normalidad, ¿ya? Y aquí nosotros hacemos las pruebas de Shapiro y vamos analizando. Aquí, en cambio, a diferencia de los otros estadísticos que vemos, aquí lo que nosotros buscamos
es que el p-valor sea mayor a 0,05. ¿Sí? ¿Por qué buscamos que sea mayor a 0,05? Porque ahí vemos que se mantiene la normalidad, es decir, no hay evidencia de que no hay normalidad, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros analizamos todo esto, decimos, ya, mi modelo funciona, sirve. Ahora sí, tiene sentido que yo pueda analizar lo que son mis coeficientes, ¿ya? Entonces, una vez que analizamos mi modelo de manera completa, analizamos los supuestos de mi modelo. Ahora voy a analizar mis coeficientes, ¿ya? O mis betas. En este caso, siempre que ustedes tengan en el cálculo del modelo esto que dice const, es el beta cero, ¿ya? Y de aquí para abajo, beta uno, beta 2, beta 3, ¿sí? Aquí me dice, tu beta cero es 48,67 y tu beta uno es de 4,54. Entonces, si nosotros nos vamos a la presentación, este supuesto de la multicolinealidad lo vamos a ver en las regresiones múltiples, ¿ya? Por eso le dejo así marcado. Cuando nosotros vamos ya al análisis, aquí era lo que yo ya les expliqué, la interpretación básica del modelo, lo del F estadístico, lo del R cuadrado, ya. Y aquí ya vamos a interpretar cada uno de los, ya, aquí está. Nosotros de aquí vamos a modelar nuestra ecuación, que va a quedar ventas es igual a 48,67 más 4,54 de publicidad. Si ustedes ven, mi beta cero, que es el constante, es 48,66, que es esta, o 67. Y mi beta uno es este valor. Mi valor del coeficiente es 4,54. Es decir, está acá. Entonces nosotros decimos que por cada dólar que aumentemos en publicidad, en este caso porque serían dólares, las ventas aumentan un 4,54 según el modelo que estamos analizando, ¿ya? Pero una vez que nosotros sacamos los coeficientes, también tenemos que evaluar que estos coeficientes sí cumplan, es decir, si sean significativos con dos pruebas. La primera prueba es la de mi p-valor. Si estos son menores a 0,05, perfecto. Es significativo con mi prueba T de student. Es decir, si cumple este parámetro mis coeficientes. Y luego mido con mi, ¿cómo se llama esto? Rango de confianza. Mi intervalo de confianza, ¿ya? ¿Cómo mido yo que sea que se cumple el supuesto este del intervalo de confianza? Primero, y el más importante, que entre estos dos valores que tengo, al 0,25 y el 0,025 y el 0,95, entre estos dos valores yo no incluya el cero. Es decir, entre 42.984 y 54.000 no hay el cero. Y entre 4,22 y 4,85 no existe el cero. Como no hay cero, quiere decir que es significativo. Y esto les voy a explicar súper cortito el por qué. ¿Se acuerdan que cuando nosotros modelábamos el estadístico T lo teníamos así? Aquí es cero, aquí tenemos hacia este lado los negativos y hacia este lado los positivos. ¿Por qué nos dice que siempre que no en mis rangos de confianza, en mis intervalos de confianza, siempre que no se incluya el cero? Porque ustedes se acuerdan que nosotros decíamos que a partir de aquí hacia acá
es mi región de rechazo, es decir, donde yo digo que sí hay un efecto. Y desde aquí hacia acá quiere decir es mi otra región de rechazo donde sí hay un efecto. Entonces, si mi intervalo de confianza que yo calculo aquí estuviera considerando el cero, quiere decir que nosotros no nos ubicaríamos en las zonas de acá, sino que nosotros partiríamos desde acá hasta acá. Y que podría ser que nuestros estadísticos caigan dentro de esta zona donde no se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Y es decir, donde vemos que no hay efecto. Sí, por esto es importante ver este otro supuesto, donde los intervalos de confianza no consideran el cero. Una vez cumplido esto, nosotros decimos, la evaluación general del modelo, ok, supuestos, ok, y mis coeficientes cumplen, ok, este modelo sí sirve para yo poder predecir. Sí, chicos, asumo que les quedaron algunas dudas. Y esto ya lo vamos a revisar la siguiente clase, donde yo les voy a dar un ejercicio para que lo vayamos trabajando y vayamos analizando todos, cada uno de estos supuestos. Y también les voy a terminar de explicar la parte de acá, porque aquí nosotros analizamos los mismos supuestos que yo les dije abajo, pero con valores numéricos, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. No, Ana. No, Ya. Ana. Chévere. Esto no es complicado, chicos. Es súper sencillo una vez que ya le cogemos. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio ya de regresión múltiple, que es básicamente lo mismo, aquí incluyendo más coeficientes. Y les va a quedar súper claro. Y van a ver que esto no es nada difícil y lo van a poder realizar súper bien y van a poder emplear estos modelos. ¿Ya? Con todo, yo ya les dejo la presentación subida para que ustedes puedan ir revisándola y repasando. ¿Sí? Listo, chicos, muchas Ana, gracias por su atención. Díganme. quizá nos puedas mandar el collab que hiciste ahorita. O sea, no sé Sí, si también. cuando nos puedes mandar igual. Ya, Sí, sí, claro. Yo perfecto. todo lo Gracias, subo. Ana. Ya, chicos, Gracias, Ana. cuídense. Chau. Chao, Ana. Chao, Ana. Chao.